Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos aquí de regreso en su programa Gestión Social, en este jueves 16 de octubre de 2014, ahora con la siempre grata presencia de Ernesto Pirch. Ya le redujo la presentación, lo cual le agradezco mucho. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes. Qué gusto verte, Ernesto. El gusto es mío. ¿Me permites leer un mensaje tuyo con motivo de nuestro 5º aniversario? No sé qué te escribí, pero sí me dio mucho gusto a recordar en la fecha la importancia que le concedo a la permanencia. Sí. Mira, dice, Jesús, dicho por ti, escrito por ti, tu hijo llega a los 5. Infatigable como buen padre, te has dedicado a rodear de buenos amigos y experiencia al chamaco. A este programa. Tienes un programa que en términos de estadística nacional duró, para empezar, más de los 23 meses, que es el límite que no rebasan el 80% de las pymes. Es cierto, 2 años. Es verdad. No pasa de los 2 años. Es verdad. Luego, muchas pymes no llegan a los 5. Y tú ya llegaste, ya pasaste la frontera. Sí. Y te deseo que sigas mucho tiempo más. Muchas gracias. Y luego tienes otro párrafo diciendo, felicito al papá, al crío y al tío Roberto, claro, al licenciado Roberto Antonio Villaseñor, sabes que nuestro director general, que fue el que nos dio cobijo desde el lunes 12 de octubre del 2009. Y aquí estamos. Dice, y a las primas y otros familiares. Sí, las chicas que manejan la parte técnica. Claro, Isabel Villaseñor, claro, sí. Isabel Villaseñor y Erika, y no sé cómo se llama otra chica, sí, que hacen posible que este programa continúe con la calidad visual, con la calidad auditiva, sí, con otra cosa. ¿Y son como las primas ellas? Sí, exactamente. Con la promoción, la difusión y la inserción de los programas en YouTube. Porque nosotros les damos continuidad. Y si nos visitan, lo cual les agradecemos mucho. Si van a YouTube y escriben Canal Patrio, o se escriben Ernesto Pirch, pero nomás hacerlo bien, vean todos los programas. Es cierto. Bueno, contigo los programas son muy visitados. Tenemos la suerte, sí, de que te quieren ver. ¡No! Y no importa que yo sea la contraparte. No digas eso, no, que te buscan a mí. Sí, claro que sí. Bueno, a lo mejor se conforman con verte con mi horrible voz de respaldo. Pues estamos ¿no? Oye, Ernesto, hoy has preparado un tema muy interesante denominado el Estado Justo. Así es. Y en este primer módulo, como tenemos dividido el programa, te quiero pedir que nos expongas un tema que es básico, la familia, base del Estado. Sí, no podemos hablar del Estado directamente diciendo que el Estado mexicano actualmente tiene problemas. Por ejemplo, hay que entender el antecedente de cómo es que el grupo humano se va uniendo necesariamente y va terminando poniéndose reglas y definiendo territorio. Sí. Las sociedades humanas, y no se puede decir la sociedad, sino las sociedades humanas, los grupos humanos, desde siempre se han organizado políticamente. Cuando buscamos la definición del ser humano, y después de haber sido Homo erectus y Homo sapiens y etcétera, hemos sido Homo politicum. Y politicum quiere decir que nos reunimos para poder organizarnos. Sí. Y la organización se puede llamar Estado, esa organización, por la agregación que hay, o sea, por la suma de las personas y un territorio alrededor de una autoridad. Esa es la forma de poder constituir un Estado. Es una organización en donde confluyen la autoridad, la población, el territorio. Tiene que ver desde luego el momento histórico, y el momento histórico de inicio del ser humano, del grupo humano, tiene que ver en un concepto básicamente de que primero formamos familia. Sí. Y la familia tiene como 3 momentos en que hay que verla. Está el momento en el que un hombre y una mujer se unen para ser pareja. Y se unen para ser pareja por 2 razones diferentes. La segunda es que crean afecto.
Y cuando crean afecto, entonces quisieran convivir nada más ellos dos y se forman por separado. La primera es que se gustan y se gustan de compañía, que podría ser el fenómeno de la amistad. Hay modos, formas, medios para estructurar el movimiento de familia primitiva. Y quisiera referirme a una forma muy fácil de entender y de leerla. Una autora norteamericana, Jen Auel, que escribió el primer libro del Clan del Oso Cavernario, y después El Valle de los Caballos, y así por si lo escribió, me parece que 6. ¿Ella es psiquiatra o qué es? No estoy seguro, creo que no es antropóloga, pero su libro resulta muy interesante como antropología. Esta mujer describe la historia de una niña que parece que es cromañón, que llega a un grupo de Andertal, porque ella es como güerita y como más atractiva en figura humana que el grupo que la recibe, el clan que la recibe. Sí. Y la niña tiene una serie de aventuras ahí. Y es un libro muy difícil de haberse escrito, que no de leer es muy ameno, en el que no hay las conversaciones de los personajes, porque aunque tenían una comunicación vasta y tenían lenguaje, no tenían idioma. Entonces se comunicaban con ¿no? Y la chica Ayla, que es un poco más inteligente que los otros, va conviviendo con los demás. Y en el transcurso de la novela te dicen que Ayla tiene una conversación con el viejo de la tribu, que debe tener como 30 años el anciano, de aquel entonces. Y Ayla es posible que tenga entre 8 o 10, cuando mucho 12. Sí. Que ha podido concebir el concepto 5. Lo describe. Y entonces le enseña a Ayla el concepto 5. Parece que con una vara con nudos, una cosa por el estilo. Y entonces la enorme sorpresa de ese hombre es que la chica dice, 5, y entonces hace el concepto 10. Y deja sin entender al hombre de los 30 años que es el concepto 10. Te va presentando así la evolución del aprovechamiento, del razonamiento a partir de la inteligencia del humano. Esa es la historia. Y entonces van de viaje y se reúnen diferentes clanes y se meten en una caverna donde los hombres importantes de los clanes comulgan con el resultado de haber cazado un oso. Entonces de ahí entiendes el clan del oso cavernario. Sí. Y hablan de su forma de poder recolectar, de su forma de hacer comida, de su forma de compartirse como pequeña sociedad, que viajan para reunirse en una sociedad más grande y regresarse, y todo eso tiene que ver con hacer el Estado, o los estados a partir de las sociedades humanas. Sí. Pero lo que quiero referirme es que esta mujer, Auel, describe que en aquel entonces la gente no entendía cuestiones de cómo es que nace un bebé, por ejemplo. Y entonces en los comportamientos atribuidos a aquella gente, para poder pensar que se hacía familia, cuando una mujer cometía algún tipo de acto que no era del todo aprobado, cualquier hombre del grupo podía pedirle que se posicionara en cierta forma, en una posición, y el hombre podía hacer uso de esta mujer. Y el hombre lo hacía por la descripción un poco antropológica, un poco psicológica que describe la autora, como en castigo. Pero había cierto gozo por parte del hombre. Y pasaron muchos años, y no sé si decenas de miles, o por lo menos muchísimo tiempo, para que pudieran encontrar que en el hecho aislado de un hombre teniendo contacto con una mujer, entonces nacía un niño que se parecía un poco al hombre. Porque era muy natural que se pareciera a la mujer, pues sí, había nacido de ella. Sí. La descripción de esta novela habla de los niños del clan. Todos los niños eran de todos, pero habían salido de alguna de las mujeres, entonces no era raro que algún niño prefiriese a otra mujer, y la mamá no tenía inconveniente en ello, porque algún otro niño se acercaba con ella. O una mujer que tenía muchos niños y otra que no tenía ninguno alrededor, aunque hubiesen sido las mamás biológicas. Sí. Con el tiempo, los seres humanos descubrimos que si un hombre tomaba en exclusiva a una mujer, entonces los hijos que tenía con ella eran absolutamente de él. Y formamos familia independiente, no familia común. Así que entonces el devenir del ser humano tiene que ser entendido así. No éramos como, no sé si una horda,
pero desde luego no éramos todavía una banda, no éramos una tribu, éramos un clan, ¿no? Y vivíamos en una cueva, es lo que nos hacía singulares. A partir entonces del descubrimiento de la oportunidad de ser familia, entiéndase, si este hombre y esta mujer se vuelven formales, se vuelven estables, no, formales no, porque no había una formalidad, no había una ceremonia, no había una reglamentación de formalidad, pues si se volvían estables, entonces ese grupo, esos dos eran pareja, como quiera que se quiera entender el concepto en aquel entonces, pero hoy eran pareja. Y los hijos que tenían de ellos, que eran hijos de esta pareja, que ellos aceptaban como son nuestros, y entonces el nuestro era de pareja, el nuestro no era de todo el grupo, da principio al concepto de familia. ¿Cuánto tiempo pasó para que esto se entendiese a cabalidad y supiéramos que entonces la mujer era solo mía? Y después apareciera incluso el concepto de la propiedad privada, ¿no? Este niño es mío. Y lo que yo tengo, lo que yo me he ganado, se lo quiero dejar a este que es mío. Y eso es el concepto mío, hay que entenderlo también. Sí. Así que entonces mi propiedad se la quiero dar nada más al mío. Y tengo que delimitar mi propiedad. Entonces a lo mejor ahí empezó a poner cercas o poner delimitaciones o poner reglas y decir lo que es mío, y lo que es de nosotros es de nosotros, y lo que es de ustedes es de ustedes. Y todo esto va configurando familia, va configurando propiedad privada y va configurando incluso la base de la economía actual, que puede ser de capitalista, el que tiene capital y se lo da a sus hijos, a los suyos, o puede ser comunitario, que es de siempre de todos, de todos. Eso no ha cambiado mucho. Así que si vemos familia, entonces es una evolución importante, porque es primero la unión con otros seres biológicamente necesarios, y luego es una pauta para la primera estructura social. La familia es una pauta, primera estructura social en donde los hombres y mujeres todos se unían y hacían cosas en común: cazar, recolectar, mantener el fuego vivo, no sé, todas esas actividades. Pero después decíamos, y además, estos somos los nuestros. Y a lo mejor se empezaron a poner nombres, qué sé yo. Y las formas preestatales, antes del Estado, se fueron formando, que seguramente sí fue, a lo mejor primero el clan, y después el clan organizado, que gusta llamarlo el tótem, y a lo mejor la horda, que eran los grupos que estaban en movimientos, para llegar a la tribu. Y la tribu ya tiene consistencia de la gente es parecida, entonces ya hay cuestiones además de raza o de color, una cosa así. Fue formando familia, grupo y entonces sociedad humana. No hay duda que hay algo en el ser humano innato, o sea, que nacemos con él, que es como un deseo de mandar, ¿no? Entonces esto de mandar también hay que entenderlo. No tenemos duda que somos el resultado de una evolución, que en algún momento la vida se da en las playas, en los lugares donde el agua del mar pega con la tierra, y entonces hay un fenómeno químico, y entonces se une el carbono con hidrógeno, con oxígeno, con nitrógeno, me lo aprendí muy bien, y nace la vida. Y de la vida se va al mar, y luego se sale y se muere, y se vuelve a salir, entonces hay plantas, y empieza a haber animales, y finalmente se hace el ser humano. Y el ser humano nace vertebrado, cuadrúpedo, y entonces bípedo, ¿no? Y algo sucede que algún primate evoluciona. Esta evolución es el principio de lo que hoy somos. Si quisiéramos atender a la recomendación del concepto que en la religión el Dios judío, que es el Dios cristiano, crea al hombre, y sin tener que aceptar forzosamente que tomó lodo y formó al hombre y le dio vida, le dio el soplo de la vida, y después un día lo durmió y le quita una costilla y es una mujer, y también le da vida. Entonces este hombre y esta mujer son la base de todos quienes somos. Aceptemos que algo sucede que podría haber sido la voluntad divina, de decir, a ver, de este grupo de primates que me caen bien, les van a ser los hombres. No nos vamos a reñir con esos conceptos. Yo me he declarado aquí cristiano, confeso, y no cristiano, ¿no? He dicho las dos cosas. pero espera, es una reflexión. Yo creo que, y yo te aprecio mucho que tú aquí lo has confesado, como también he tenido invitados que me dicen, yo no soy cristiano, soy budista, y muy respetable. Sí, claro. Sin embargo, fíjate cómo en el ser humano
hay esta situación natural interna de algo superior. Yo creo que esto es en general. Yo no sé si inclusive los ateos lo tengan considerado o no. Me hiciste recordar una carta que Einstein le dirigió a su hija, diciéndole: yo quisiera la fórmula que yo tengo de la relatividad, poderla transportar para que socialmente pudiera ser una fórmula de paz, de lograr la armonía en los seres humanos. Y él dice: me he tardado en decirte esto, y la fórmula es que el amor es el principio generador de toda esta paz que necesitamos entre los seres humanos. Una carta impresionante. Vamos, como un científico como Einstein, en la parte espiritual, le dice a la hija algo que está por encima de todo lo material, el amor. No es que no están reñidos. Lo que está reñido es la idea de tener que aceptar o no la existencia de un Dios, que el concepto cristiano además es un Dios de amor. Sí. Entonces, bueno, Dios es amor, y las frases y los juegos de palabras que se puedan hacer. Sí. Pero los grandes hombres han podido hacer compatible su grandeza intelectual, su grandeza artística, con su concepto de que existe un Dios al que yo acepto, y con la práctica de una religión, que en griego quiere decir el camino a Dios, ¿no? Sí. Es cierto. Bueno, los griegos, cuando hablaban del bien supremo, Platón en la República. Griego, República, Platón, sí, lo que quiera. Claro. Me estoy adelantando. No, entonces espérame tantito. Sí, la página 3. Es la página. Oye, Ernesto, qué interesante, porque yo creo que nos hemos olvidado los seres humanos de la historia del ser humano. Sí, y es a propósito. Te voy a decir por qué. Porque me faltó un pedacito para decirte. A ver. Al primate elegido por Dios. Sí. O por la naturaleza dijo: de aquí se van a hacer los del futuro. Algo que nos distingue es que, independientemente de mayor inteligencia y capacidad de raciocinio, tenemos libre albedrío. Tenemos libertad. Y la libertad del ser humano lo hace hacer cosas, pero también no hacerlas. Te voy a decir algo terrible. Tú puedes pasarte el alto, y de repente estás detenido en la calle y te toca el claxon de atrás, ¿no? Y dices: no, porque está el alto. Y te digan: te lo puedes pasar. Y tú dices: me puedo no pasar el alto. Claro. Es mi albedrío. Sí. Es mi rector, mi órgano rector sobre mí mismo. Sí. Esta rectoría del ser humano sobre sí mismo se llama soberanía. Somos soberanos, somos reyes, somos quienes mandamos en nosotros mismos. Tú puedes tomarme y encadenarme, y obligarme a no moverme. Me puedes pegar si quieres, pero no me puedes quitar el concepto soberano de estar pensando lo que yo quiera y como yo lo quiera. Claro. Ese es el libre albedrío. Parecería que Dios es lo que nos dio la oportunidad de hacer lo que nosotros querramos. Y entonces concebir a Dios como el creador, sempieterno, omnipresente, todopoderoso, te lleva a comprender, por ejemplo, que Dios sabe de antemano qué vas a hacer con tu voluntad y no interviene en ello. Y porque te deja hacerlo. El Dios que es a todo dar, ¿no? es un poema mexicano. De Jaime Sabines, claro. Sí. De Jaime Sabines. ¿Dios es a todo dar, dijo? Sí, claro. No, dijo diferente. ¿Dios qué? Dios es a toda madre. Eso. Es el Dios que es a todo dar. Palabras de Jaime Sabines. Sí, bueno, en los programas de televisión ya se pueden decir algunas verdades, como que Dios es a todo dar. En la forma de ser a todo dar, Dios no interviene en nosotros y parece que se divierte con nosotros, ¿no? Yo quisiera pensar que a cualquiera que fuera Dios vería a los seres humanos y sería muy divertido viendo lo que hacen, aunque yo supiera qué van a hacer, que es como ver una película por segunda vez. Sí. Ya sabes qué va a pasar, pero se decide ver la película para divertirse. Pero además es cierto, o sea, cuando hay una película, déjame decirte, en estos días vi la película ahí en un estante de El hombre bicentenario, basado en la obra de Isaac Asimov. Sí, tipo muy divertido. Pero además con Robin Williams. ¡Qué personaje! Hace un papel muy difícil porque no puede mover el rostro, ¿no? Se mueve el hombre, sí. Pero no se puede reír. Exactamente. ¿Y cómo hay películas, lo que tú dices, que quieres volverlas a ver y disfrutarlas? Por esta película que tú dices,
Es que ya Dios ya sabía lo que iba a hacer en la película. Entonces imagínate Dios, hoy con 7.000 millones de habitantes, y para atrás yo no sé, 30, 40 mil millones de habitantes. Se puede ver 30, 40 mil películas otra vez. Yo sé, no todos debemos ser tan divertidos, ¿no? Y entonces Diosito dice, ¿por qué no me abandonas? Porque es aburrido. ¿No? Sí, pero te puedes llevar bien con Dios, y yo creo que nos podemos llevar bien con Dios. ¿No? Le podemos preguntar, oye Dios, ¿de veras te caigo tan gordo que no me puedes ayudar a resolver algo? Y entonces Dios allá le dice, te dije que tienes libertad. Tú sabes, tú eres tu rector. Y si te ayudas, chance yo te ayudo. Pero tienes que ayudar tú tienes que tener la iniciativa, y tú tienes la libertad del albedrío. Y es una interesante reflexión, déjame decirte. Sí. Porque nos quejamos de todo. Si no hay trabajo... Me voy a quejar de que hace mucho calor aquí. Y tú estás brillando, vamos a brillar al rato. Ahora, es un ejemplo de cómo quejarse. Sí. Y decíamos, nos quejamos de todo. Socialmente nos quejamos del transporte, de las marchas, de la situación económica, de todo. Pero esta parte que tú acabas de mencionar del libre albedrío, o sea, ¿qué hacemos los seres humanos? En lo individual y colectivamente. Sí. Déjame hacer mención de lo que estaba pasando actualmente. ¿Cómo se explica que los normalistas en Guerrero incendiaron el Palacio de Gobierno del Estado de Guerrero? Hicieron un acto de voluntad, porque obviamente tuvieron que tomar la decisión de hacerlo. Alguien, libre albedrío, alguien decidió, el grupo, las personas. A alguien se le ocurrió, porque además hay todo un proceso. O sea, no estaban ahí y de repente dijeron, una bomba molotov para quemar eso. No, hicieron todo un plan, una planeación en donde llegaron a decir, y si no pasan todas estas cosas, entonces procedemos con todo aquello. Sí. Y sí, van a ser una barbarie como esta, ¿no? Sí. Ahora también es preocupante aquí en la Ciudad de México lo que está pasando con los estudiantes del Politécnico. No sé qué está sucediendo, si no hay voluntad de escuchar, así de sentarse como tú y yo aquí, y hablar en este tono. Oye, ¿qué buscas? A ver, estudiante del Politécnico, ¿qué estás buscando? ¿Qué quieres? Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué es tan difícil eso? Sí, claro que es difícil. Porque si le sigo la historia del ser humano que hizo familia, y como familia hizo pequeño grupo, como grupo creó sociedad, y las sociedades humanas se han organizado políticamente, entonces tienes al grupo que por algún tipo de resultado histórico, y hay que tener en cuenta los momentos históricos, está en esta posición de mando. Y hay otro grupo que en el momento histórico está teniendo una reacción ante algo que sucedió, ¿no? Sí. Lo sucedió inicialmente, parecería que es que les pusieron con mala relación pública, sin el aviso previo, algo, dijeron, aquí tiene su reglamento y va a entrar en vigor a partir de tal fecha. Y estos, cuando vieron el papel, tuvieron una reacción desmedida, pero a lo mejor necesaria. Y eso lo vamos a discutir tú y yo. Claro. El asunto es que hoy están en las calles. Son hechos que ya están además. Sí, hoy están en las calles, ¿no? Sí. Y están en la calle ya no únicamente diciendo el reglamento no me gusta, ya pidieron y lograron la renuncia de la directora, porque aunque ella no hizo el reglamento, pues sí escuchó de cómo resultó y sí tuvo la mala oportunidad de decir aquí es el reglamento. Y si tú ves el reglamento, ya me tomé la libertad de leerlo, la redacción es compleja. Parecería que es un abogado de estos muy puntillosos que no se salen del cartabón es un documento jurídico. Y un documento universitario tiene que estar hecho a la capacidad de ser entendido por toda la comunidad. Y la comunidad mayoritariamente no es letrada en cuestiones jurídicas. Por supuesto. Entonces, no dudo que tengan razón en decir, no me gusta lo que dice y cómo lo puedo entender. Y si me quieren decir que tengo que entender diferente, a la letra de lo que leo, no veo que sea así. Y salirse a la calle para protestar, está bien. Pero después se han ido sumando una serie de cosas, ¿no? Aprovechar que ya están en la calle para decir, y creo que me des la autonomía. No son peras con manzanas, claro, pero sí son fruta, ¿no? Sí. Entonces están pasando cosas ahí que son difíciles de hacer, porque este grupo humano, esta sociedad humana,
se está organizando políticamente en el sentido de decir, a ver, somos todos, y algunos son cabecillas, y ustedes se van a ir a dialogar y van a formar la Asamblea Politécnica, y van a hacer una Asamblea Nacional, y toda la comunidad está esperando que ellos hagan algo, y esos que lo están haciendo son los representantes. Si tú lo llevas a la contraparte, la gente de gobernación, de educación pública y la gente de presidencia son las cabezas de otra agrupación. Esa otra agrupación, si lo vemos fríamente en concepto de querer analizar el Estado, es todo el Estado mexicano. Entonces, un subgrupo del Estado mexicano, que son estudiantes del Politécnico, con los que representan al enorme grupo mexicano, se están enfrentando unos con otros y están teniendo problemas de cómo se dicen las cosas. Están teniendo problemas de la serenidad para decir las cosas. Cuando el secretario de Gobernación inesperadamente salen mangas de camisa a ver chavos que tienen y da una respuesta y dice, no les contesto. Obviamente ya sabía que les iba a contestar porque lo había estudiado. Que les pudo haber dado o no a tole con el dedo, no lo sé y tampoco lo estamos discutiendo. Pero que los alumnos dijeron, no, de ninguna manera, no puedo dar una respuesta a las rodillas, fue una falta de capacidad y de madurez para comprender que tenían ya la respuesta, que habían preparado la respuesta, simplemente querían esbozarse y que podrían haber dicho, tu respuesta no me convence, pero dijeron, no la quiero ni oír. Esta reacción de la gente que tiene el deseo de mandar innato, que son los representantes de los estudiantes, que llegan a la cabeza de los grupos, que son seres humanos con un instinto de dominio. ¿Y qué es lo que dominan? Dominan la oportunidad de ponerse al frente de los demás para buscar un bien común, indudablemente. ¿Por qué querían ellos? Querían que todo el mundo del Politécnico siguiera estudiando y siguiera teniendo calificativos, y que el calificativo licenciado o ingeniero siguiera valiendo más que el calificativo técnico. Claro. Tienen razón en todo esto, pero a veces el no decirlo, y cuando tú los ves filmados, dices, bueno, sí es lo que quiere decir, pero esa es la forma de decirlo. Porque además, pues está con 10,000 gentes enfrente, y tiene un templete, tiene un micrófono, y junto al secretario de Gobernación. Al principio esto te causa una emoción y te causa una reacción. Y no puedes esperar que algunos muchachos, que a lo mejor nunca habían tenido un acto político, tengan esa magnitud, además de esa magnitud. Sí. Entonces, la autoridad grande tiene que actuar con cautela, porque la autoridad menor, que representa solo un subgrupo de todos los estados mexicanos, tiene que adquirir posiciones. Y tiene razones para querer tratar con la mayor gentileza al oponente en ese momento, y el otro quisiera entender que eso no es la gentileza que él espera. Y entonces claro que no es fácil sentarse a platicar así como tú y yo, no resulta fácil en estos dos grupos tan distintos en antecedente, en experiencia, en conocimiento a dónde van a llegar y cuál es el camino para llegar y cómo deberían llegar y qué alternativas hay de las posiciones que no sean absolutamente conciliables, como y queremos la renuncia de la directora, aceptamos la renuncia de la directora, ya renunció, ¿qué más le discutes a eso? Entonces ellos sacan, es que no se puede hasta cargar las cuentas económicas. Es que el gobierno mexicano, desde porque dice la Constitución y dicen las leyes y demás, no facilita que si eres funcionario público digas ya me voy, desaparezcas. Ya me voy, te dicen, ¿cómo no? Tienes que entregar, un acto de entrega, y la entrega-recepción, y alguien que te recibe. Y además no te vas a ver que aquí pones otro. No. Y además tienes que rendir cuentas de los programas, tienes que rendir cuentas de los negocios en trámite, tienes que rendir cuentas de los problemas del momento y de los dineros y todo. Entonces, exigir, no se puede ir hasta que no rinda cuentas, es desconocer. Claro. Que hay entonces, un procedimiento, hay un protocolo de entrega-recepción. México sí es un país de leyes. Y cuando decimos un Estado justo, tenemos que decir, es un Estado que da justicia, y la justicia está basada en ley. Entonces hay leyes mexicanas que son justas, tales como no se puede ir a un funcionario público si no deja en paz aquello que se le encargó y se habla del encargo. Claro. Y cuando los muchachos dicen, no se puede ir, ¿cómo que acepta su renuncia? Si no sabemos que deja todo en orden, que no lo manejó bien. Es una ignorancia. No tienen la obligación de saberlo. Tienen oportunidad de solicitar que no vaya a haber algo que si se va se quede. Y la autoridad debería decir, desde su punto de el más maduro contra el menos conocedor, la legislación mexicana impide que eso suceda. Si usted está estudiando ingeniería veterinaria, medicina,
y no esté estudiando leyes, y debo recordar que en el Politécnico no instruyen derecho, quizá usted desconozca esto. Pero yo no he escuchado que nadie de la autoridad grande mexicana le haya dicho a alguien más, es que eso ya está previsto. Sí. Y esta falta de comunicación y entendimiento, nuevamente vengo a decir, es difícil que se sienten así como tú y como yo. Porque además, aquí estamos tú y yo. Y luego va a estar el secretario de Gobernación como con 10 enfrente, ¿no? Y los 10 están al mismo tenor de estar incómodos, nerviosos, con prisas de alguna naturaleza, con inseguridades. Y resulta muy difícil sentarse dos a platicar. Se tiene que tener una gran paciencia y mucho de saberse que se es el del poder para tratar con el que evidentemente no tiene tanto poder, porque apenas tiene aquel que le confiere, el que representa a otros iguales que él, claro, que son importantes, son muchachos universitarios, son gente que se encuentra en la cúspide de una estadística mexicana, donde 110, 112 millones de mexicanos, tenemos una gran cantidad de gente que no empezó primaria, y tenemos muchísimos que sí empezaron pero no acabaron primaria, y algunos que acabaron primaria pero pasaron a secundaria o no. No terminaron. El promedio nacional es que ya estamos en primero o secundaria, promedio. Y luego tenemos unos pocos que se acabaron secundaria, menos que acabaron la prepa, menos que entraron a la universidad, menos que la acabaron, menos que se graduaron. Sí. Esa es una pirámide. Sí. Estos muchachos todos pertenecen a los estratos más altos de la representación educada mexicana desde el punto de vista escolar. Entonces, ¿nivel profesional? Si son mujeres si son hombres y mujeres que saben, que entienden, que no dominan la materia, pero que llega a ser hombre de, no quisiera decir hombre de Estado porque tendría que decir estadista, que no va por ahí la cosa, sí, sí, que son hombres de ejercicio de poder por la posición que ostentan, deberían tener muy presente que con quien están hablando no es un experto, y que tienen que decir las cosas en estas palabras que resulten de justicia, para que el otro efectivamente, entendiéndolas, pueda decir, de mi punto 3, que quiero que renuncie la directora, confío en que ustedes cumplirán la ley de verificar en qué circunstancias deja esto, que habiendo estado en su encargo, ya no está por renuncia. Claro. Mira, hay una reunión que es la Contraloría. Las Contralorías. Sí. Responsables de revisar que todo el protocolo se cumpla, que toda la documentación que entrega un funcionario se apegue a lo que se establece, que si hay pendientes se señalen, que si hay bienes se manifiesten, todo. Las cuentas, el dinero, todo. La rendición de cuentas. La rendición de cuentas, claro. Mira, Jesús, tienes absoluta razón, pero entonces hay algo que no podemos soslayar, que tiene que ver con el título de la conversación de esta tarde. El concepto de un Estado justo, tiene que haber justicia. La justicia dice, tengo que verificar que la entrega al Politécnico se haga con todas las normas. Pero la sociedad mexicana, desde hace mucho tiempo, tiene esta percepción de que la tal justicia no es pareja. Que la justicia aplica para el pobre, o que la justicia aplica para el atarantado, o la justicia aplica para el que atrapan haciendo algo indebido. Pero robándose un litro de leche. La justicia no aplica para algunos favorecidos, o la justicia no aplica para el amigo, primo, compadre. La justicia no aplica para el funcionario que hay que proteger porque su nombre no es únicamente la gente que tiene una trayectoria y que podría tener otra, sino es la persona que tiene un origen. ¿Y qué origen tiene? Pues a lo mejor tiene un origen partidista. Y hay que proteger, o esa es la percepción de la gente, se tiene que proteger al egresado de un punto partidista, si es que sí o no hizo algo, pero para que no haya un escándalo que pudiera afectar a ese grupo de partido de donde salió, porque hay intereses que van más allá de la dirección de un politécnico para con respecto al grupo que quiere estar en el poder, aspira a estar en el poder, ha estado en el poder o está en el poder. Sí. Y todo esto enrarece la oportunidad de tener esta conversación que tú dices que no es tan difícil. Pues sí, es muy difícil. Sí, es difícil. Pues ahora lo entiendo con tu explicación. Porque de otra manera, desde el punto de vista lógico, uno piensa, bueno, ¿por qué no es posible? Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Este grupo, que además es muy importante, de todos los politécnicos, importantísimo, que ahora
se han sumado los universitarios de la UNAM, y los universitarios de la UAM, y no sé quién más. Un montón de... no, un momento. Se han sumado a esta causa del Politécnico. Sí. Pero es que como tenemos un segundo problema escandaloso, doloroso, complejo, sí, hasta peligroso, sí, con esto que ha sucedido en Ayotzinapa. La gente sale a la calle con dos causas. Una es, al Politécnico le tienen que hacer justicia, el Estado justo tiene que hacer justicia al Politécnico, de la expectativa que tienen de por qué van a estudiar. Pero en Ayotzinapa sucedió algo terriblemente grave, Sí. Que podemos describir después. Y entonces hay gente en la calle, en todo el país, unos por Ayotzinapa y otros por el Politécnico. Y en la capital del país, en Tenochtitlan, en el ombligo del mundo, la gente sale a la calle por las dos causas. Sí. Pero además la gente es dos grupos que salen cada uno con la suya, o uno solo que sale por las dos causas, o las combinaciones que se pueden hacer. Sí. Y esto dificulta más el querer tener una conversación, porque en las demandas ampliadas el Politécnico diciendo, quiero que me expliques por qué ese reglamento y que se vaya la directora y alguna otra cosa, también puede decir, y que aparezcan estos muchachos. Y cuando tú sumas todo esto, el caldo en que estás teniendo la conversación del momento en la sociedad humana, en las sociedades humanas, en las sociedades mexicanas y en la sociedad mexicana, se vuelve muy complejo y factible de que algo más suceda. Como que haya más gente saliendo a la calle o haciendo cosas más allá de una marcha muy ordenada, muy prudente de los alumnos del Politécnico, pero muy desordenada por otro grupo de gente que no tiene la madurez de los alumnos del Politécnico, que contamina. Y va a ser más fácil que se contamine el Politécnico en su desesperación de no me hacen caso, que aquellos decir, ay, me voy a portar como los chicos del Poli, que son muy prudentes, ¿no? Sí. Entonces tenemos una circunstancia en la que al Estado, en estos días, le está costando mucho trabajo mostrarse como justo. Tiene que hacer justicia. Sí. Y entonces habrá que revisar qué es la justicia y lo justo. Y en este caso, lo justo es que nos informen dónde están los muchachos. Y ahora yo ruego porque estén vivos y estén asoleados. Porque los tuvieron guardados en algún lugar, o con todo ese escándalo que se hizo, a lo mejor se fueron a Acapulco a echar cervezas y están muertos de miedo a regresar, entonces quizás no estén, pero están asoleados. Entonces quisiera pensar que están asoleados. Ojalá. Y los 43. Y van a regresar flacos porque no tienen mucho que comer. O si sí los tuvieron secuestrados, pues no les dieron mucho de comer porque eran 43. Entonces los quiero ver regresar, en el mejor de los casos. Pero también quiero saber, pues, ¿cómo es que se los llevaron? Y todavía peor, parece que policías los detuvieron y policías los entregaron a los que los llevaron. Entonces aquí hay algo muy grave. ¿Cómo que los policías de aquí y los policías de allá? Porque los de Cojula, que es el municipio de Junto, parece que no nos quisieron entrega física. Y ya los agarraron, y ya confesaron. Y lo que no ha podido dilucidarse es, muy bien, en las cosas horribles que ahorita voy a arreglar, que significa un policía colabora con un delincuente, ¿dónde están los muchachos? Entonces, quiero los muchachos al delincuente, el que aparezca primero. El ambiente se vuelve muy raro y hay una ausencia de justicia. Y en un país en donde puede haber muchísima justicia que sí se da, porque tú tienes una demanda y un juez te da una sentencia en la que tú eres el favorecido, quizá hay una justicia, o vas a la delegación de policía y te quejas de que el vecino hace mucho ruido y van y lo callan y te hicieron justicia, o se pierde tu cartera y entonces buscan indemnización. No sé, donde sí hay justicia, hay mucha justicia. Sí. La partecita que no hay nos crea sensación, nos crea una emoción negativa. Hay injusticia. El Estado mexicano no es justo, que es diferente, es injusto. Son dos cosas. No es justo. Y el Estado mexicano en los últimos 20 días ha tenido muchísima dificultad para poder mostrarse como un Estado justo. Sí. Pero no únicamente ante los ojos de los mexicanos. No, el mundo entero. Exactamente, el mundo entero tiene puestos los ojos en México. Los periódicos del mundo publicaron todos a color la fotografía del Palacio de Gobierno de Oaxaca incendiado. De Guerrero. De Guerrero, sí. Pero incendiado. Sí. Y cuesta mucho trabajo decir, no, son los muchachos enojados porque perdió un equipo de fútbol. No.
Son muchachos que llegaron al punto de irritación tan alto que hasta lanzaron bombas Molotov contra el edificio donde radica el gobernador y el Congreso de este estado de Guerrero, en donde pasan los días, no les pueden decir qué pasó con un camión entero de muchachos, ¿no? Y yo creo que a destiempo, a primero lo dijeron, no, pues es un asunto nada más del pueblo, ¿no? Del municipio. Entonces se contaminó con el municipio de Junta. Entonces el presidente municipal pidió licencia y desapareció. Y dijeron, no, pues es que anda metido en narcotráfico porque su esposa hasta es pariente. Y el gobernador así como que no apareció. Y cuando apareció fue muy tibio. Y entonces la federación se vio precisada a respetar a las instancias de gobierno y su espera se volvió o se resultó demasiado larga. ¿Es justo que se hayan esperado tanto tiempo? Vamos a usar los términos coloquiales. Sí. No es justo, debieron haber actuado antes. Aquí te voy a decir que hay otro factor bien interesante. Hasta hace 14 o 15 años, México era un país mucho más allá que presidencialista. Era un país del único hombre todopoderoso. Sí. Nos acostumbró a que era todopoderoso. Cuando cambiaron los colores de la presidencia y de tricolor se volvió azul, el primer gran azul incluso algún día dijo, ¿yo por qué? Y todo lo criticó. ¿Cómo que no? Porque es el todopoderoso presidente de la República. Y él de alguna forma estaba diciendo que no existe toda una organización en el Estado que tiene que hacerlo, porque el presidente personalmente tiene que hacerlo. En su forma de hablar. Creo que alguna vez de aquí dijimos que el señor Fox es un ranchero al que hicimos presidente, al que nunca se le quitó lo ranchero. Y cuando le dicen, oiga, ¿y por qué no resuelves eso y por qué yo? Quizá por ser ranchero. Pero esa parte tampoco está en discusión ahorita. El asunto es que estaban los tricolores, llegan los azules, repiten los azules, estaban los azules a los tricolores. Y a nosotros no nos han dado tiempo de quitarnos la idea de que el hombre en la presidencia es el todopoderoso. Ese todopoderoso está haciendo verse injusto, porque se tardó mucho tiempo en querer intervenir. Porque a lo mejor quiso ser justo en darle oportunidad al presidente municipal y entonces al gobernador, sí. Y entonces ya tuvieron que la federación. Y entonces lo oímos, no sé si ya son 18 días después, que sigue diciendo, porque los vamos a encontrar y porque los vamos a castigar y por instrucciones de consecuente, porque, oye, no es justo que estés tan repitiendo en un discurso que no resulta. El hombre más poderoso de este país debería ya haber logrado encontrar con todo el poder que puede ejercer a esos muchachos. Ahora, como estén. Como el programa no se trata de hacer una crítica, sino se trata de hablar de un Estado, el Estado, la justicia ejercida por el Estado, un Estado justo, podemos tomar este ejemplo de la circunstancia actual, en donde la evolución de que el ser humano hace pareja y forma familia, y entonces forma sociedad humana, y se va desarrollando para el concepto preestatal, para ser Estado. Y hoy somos tan elaborados, de ser estados tan perfectos, tan avanzados, el Estado moderno, que nos cuesta mucho trabajo aceptar. Es que en el Estado moderno, de veras, el presidente municipal tenía que haberlo resuelto, y si no, el gobernador tenía que haber actuado. Y si no, entonces sí la presidencia. Pero si éramos pensar, ¿por qué el presidente no actuó desde antes? Y entonces ya está actuando, pero el resultado es que no puede, que no rinde, que no nos está haciendo justicia, decirnos, ¿dónde están estos 43 mexicanos que son míos y que me duelen tanto como cualquier otro? ¿Dónde están? Y te digo, si aparecen las oleadas, están jugando fútbol, Dios quiera. Sí. Pero si no aparecen, y ya no aparecen, ¿qué va a pasar? Y si aparecen lastimados, o aparecen mutilados, o aparecen que perdieron la vida, el tiempo transcurrido desde que sucedió que los secuestran, porque eran alborotadores y por lo que quieras, pero desaparecen y entregados a manos de delincuencia, no de autoridad, pero por la autoridad. Para cuando aparezcan aquí ya no importa cuál fue el motivo de que la autoridad hubiera intervenido. Fue totalmente injusto que no hubiera cumplido con su deber. Y el Estado justo es un Estado, es una forma de estar en la que todo el mundo cumple con su deber. Yo cumplo y tú cumples con tu deber de hacer algo que produce alguna economía, y del resultado de esa economía pagas un impuesto. Y ellos reciben, y estas son las cosas que se me ven por aquí preparadas, una parte de ese impuesto para dedicarse a tiempo completo a hacer esta justicia que significa a todo el mundo le doy lo que le corresponde. A todo el mundo le doy seguridad, a todo el mundo le doy justicia, a todo el mundo le doy salud, a todo el mundo le doy educación,
y lo que tiene que dar un Estado, y aquí hay una parte de inseguridad que se ha vuelto escandalosa, que no se ha resuelto, y eso es injusto. ¿Por qué desde Platón a la fecha los seres humanos nos hemos olvidado de los puntos esenciales que nos dijo Platón hace siglos? Como 2400 años. ¿Por qué nos olvidamos? No nos olvidamos. Yo creo que en este fenómeno de los primates evolucionados que somos nosotros, en la capacidad intelectual de desarrollar el razonamiento, y entonces en la posibilidad de educarte, estudiar, volverte doctor en una materia y poder derivar conocimientos, si tú quieres, o porque el dedo divino dijo libre albedrío, nosotros tomamos decisiones en términos de voy a favorecerme un poco a mí antes que seguir favoreciendo a todos los demás. Hay un buen y mal principio en esto. No estoy defendiendo a nadie, no estoy atacando. Que alguien diga, me voy a aprovechar del puesto para darme beneficio, desde luego es malo. Pues no quiere decirte que si alguien no está bien consigo mismo, no puede hacer el bien para los otros. Si alguien no está bien consigo mismo por algún tipo de problema y para estar bien comete un delito, pero estando bien ya hace el bien, pues es reprobable, pero es menos malo que si solo se beneficia por beneficiarse. Claro. Porque hay un concepto de justicia, ¿no? Entonces, si la justicia es la letra de la ley, desde luego estuvo mal. Pues la justicia es, el ser humano tiene que estar bien para poder prodigar el bien, entonces es justo que la gente se atraiga y se dé y se procure el bien para poder hacer el bien. Y tienes unas honduras filosóficas espantosas, ¿no? Y cuando Platón escribe la República, no le escribe él, bueno, él escribe, pero no es él. Sócrates. Sí, Sócrates era un iletrado. Sócrates no sabe leer y escribir. Fíjate, qué increíble. Y cuando tú lees los relatos de este escribano Platón, que escribe los diálogos de Platón, ¿te acordarás? Sí. ¿Los leíste? No, yo sí, tuve que hacer un resumen y fue terrible. Entonces sí te metiste con... No. con ganas En la preparatoria me obligaron, ¿qué te crees? Y fue válido. Claro. Sí, me leí toda la historia de cómo Sócrates está en la cárcel y le ejecutan la sentencia y le llevan cicuta, que es un veneno, te lo tienes que tomar tú. Y hay veneno en esta copa. Y está aquella anécdota que dice, oye, ¿le puedo rendir tirando un poco de vino al piso a los dioses porque dieron la tierra para que hubiera las uvas? Dijeron, esta vez no, te lo tienes que tomar todo. Entonces, en los diálogos de Platón lo que sucede es que Platón escribe todo lo que dice Sócrates. Sí. Y la República de Platón es uno de los libros en donde Platón relata las conversaciones de Sócrates. Y la forma de relatarlo es que fueron a una fiesta, de regreso a la fiesta alguien invita a su casa y se van a su casa, y hay diferentes personas y todos participan, y todos tienen nombres griegos que no se pueden pronunciar. Cuando tú lees esto y lees la actitud de Platón, dices, ¿qué tipo más sangrón? Sócrates era verdaderamente insoportable. Y todos se quejan, oye, deja de preguntar y dame tu opinión. Y Sócrates sigue haciendo preguntas y Platón sigue escribe, ¿no? Así que entonces, hay dos formas de leer a Sócrates, a través de Platón. Y uno es leer toda la historia, y otro es quitar la paja. Y la quité 2 veces. Copié todo el libro de la República y lo puse en una hoja de Word, en 2 columnas, y lo pegué las 2 veces. Y la segunda vez, porque eran igualitas, ¿no? La segunda vez empecé a quitar todo lo que me pareció que no tenía que saberse. Pero empecé a ponerle espacios para que se empatara con el otro. Y toda la segunda columna son pequeños extractos así, nada más, que te van diciendo que realmente el pensamiento que Sócrates tenía sobre el concepto de lo que es hacer república, que debo adelantar que es cómo hacer gobierno dentro del Estado, y entendiendo el Estado que es este espacio en el que existe el pueblo en un territorio ejerciendo un poder. Entonces, bueno, en la República, por su representancia, para entonces ya tenían democracia, o sea, estaban muy adelantados. Te sorprende saber qué tan parecidos a como deben ser hoy las cosas ya eran los griegos hace 2000 años. Pero en fin, esta fue una forma de decir aquí es lo que queda. Y lo otro es que pues me fui a internet y me encontré un resumen, y el resumen lo resumí. ¿Lo tienes por escrito? Pues aquí está. Con las palabras de
de Sócrates. En las palabras que si Sócrates dijo tomó Platón, y que si Platón tomó en griego de aquel entonces, llegó no sé a qué tipo de griego, entonces alguien tradujo al español. Muy bien. Así que ya no son las palabras de Sócrates. Muy bien. Ilústranos. Mira, se dice para empezar que el propósito de Platón en el libro La República es el estudio de lo justo. La República, el estudio de lo justo. Entonces hace sentido hacer un programa con el título Un Estado Justo. Sí. Este estudio de lo justo se tiene que complementar con lo injusto. Y la demostración de la necesidad moral, tanto para el Estado como para el individuo, de regir toda su conducta según la justicia, esto es, según la virtud, o precisamente más, según la idea del bien, principio de buen orden para las sociedades y para las almas. Entonces, si metemos en Honduras, la República trata de los individuos que hacen cosas para la sociedad, en donde están tocando lo que es el alma de la gente para quien hacen las cosas, alma que se ve satisfecha o perturbada como resultado de lo que hace su gobernante, que tiene un cierto resultado. Que si es bueno, entonces el alma está tranquila, si es mala, se están en la calle y rompen vidrios. Sí. Y el gobernante, que también tiene un alma, hace cosas para tener un orden en la sociedad, pero de alguna suerte en la idea del bien, para que él se sienta satisfecho. Porque, aunque sea romántico, tú te preguntas, ¿por qué alguien quiere ser diputado? ¿Y por qué quiere llegar a ser presidente? Básicamente porque quiere hacer bien las cosas, como ese funcionario que toma esta oportunidad de ejercer una responsabilidad y servir a la gente bien. Y en algún momento se tuerce. Y torcido, ¿quién sabe qué empieza a hacer? Comete errores. Y si comete errores, debe reconocerlos y tratar de enmendarlos y procurar que costase lo menos posible en tiempo, en espíritu, en esfuerzo y en dinero. El dinero siempre debe ir al último. Y dejar satisfecha su alma por el buen logro, o por la buena intención, o por la buena voluntad. Su alma va de por medio. Cuando la percepción social es que todo este conjunto de gobernantes, porque es el gobernante, el presidente, pero el gobernante secretario de Estado, el gobernante funcionario de ventanilla, que si uno me trata, y el gobernante gobernador, y el gobernante presidente municipal. Todo este conjunto de personas gobernantes no me tienen en el sentimiento de que existe la justicia. Esta inquietud está en mi alma. Bueno, pues decir que está en mi inteligencia, está en mi razonamiento. No, está en mi substancia. Y como otra vez no queremos empañar todo con que si es religioso o no religioso y somos laicos. ¿Este programa es laico? Sí, sí es laico. Absolutamente. Solo podemos hablar de Dios a gusto. Sí. ¿No? ¿Y Dios cómo es? A toda madre. Y Dios nos permite hacer y decir cosas, ¿no? Entonces, que el Estado no sea justo atenta contra el alma de las personas y entonces contra el alma del Estado mismo, que es la suma de las soberanías individuales, de los libres albedríos individuales, para que en el colectivo aportador, en su representación, que es el gobierno, la ejerza a nivel del Estado. Entonces hay la soberanía nacional, porque es la suma colectiva de la soberanía de los individuos. Sí. Cuando sentimos que dejamos de ser soberanos porque lo que pensamos y sentimos ya no es lo que queremos, y estamos viendo el resultado, que es que a quienes les entregamos la facultad de ejercer la soberanía colectiva no están siendo justos con el uso de esa soberanía y de ese libre albedrío común, entonces nuestras almas están en pena. Y me parece que es la situación actual de México. Estamos pasando unos días amargos, Sí. que ojalá que se acaben pronto, que tienen consecuencias. Nuestro rector en la máxima casa de estudios, el señor doctor Narro, que además es egresado de la Prepa 4, y eso le da una importancia y una soberanía diferente. Ya dijo, es que después de estas cosas que están pasando hoy, México otra vez no va a ser igual que antes. Y México ha dejado de ser igual que antes varias veces en la vida. Y a lo mejor ya no fue igual de antes cuando Hidalgo, y no fue igual de antes cuando Madero, y no fue igual que antes en el 68, y va a dejar de ser igual que antes en el 14. Sí. Porque algo está pasando que nos va a cambiar, y nos está cambiando la percepción del Estado justo. Quiero comentar lo siguiente. Creo que al final de cuentas todo esto, toda esta situación actual en México,
nos lleva a un gran tema, que no es el día de hoy, pero te pido que lo registres, que es el tema de la educación. ¿Para qué me rezas? ¿Educación con ese? ¡Ah, qué bueno estuvo! Con S, con K y con H. Y sin acento. Sí, vamos a hablar de educación, de cómo Vamos a hablar de educación, ¿no? ¿Cómo andamos? Exactamente. Porque yo creo que todo esto, al final de cuentas, desemboca en este gran tema que es la educación. O ese es el resultado de la educación. El resultado de Sí, la educación. discutámoslo un día. Sí. Es más, noviembre, mes de la educación. Ándale. Órale. Mes de la educación, noviembre. De acuerdo. Lo inventamos aquí tú y yo. Y ahora que seamos algunos presidentes de la República, lo hacemos oficial. Eso. Oye, me agrada mucho esta descripción que hiciste. Describe educación sin acento, con S, con H y con K. Y con K. Sí. Y si lo lees lo pronuncias, pues dice educación, ¿no? Y entre educación y educación, bueno. Bueno, eso refleja mucho a veces cómo andamos en México. Me voy a permitir darte dos cosas, ¿no? A ver. La primera es una conversación entre mis amigos de tiempos de la juventud, sí, que tenemos un grupo y decimos unas sandeces impresionantes que resultan de mucha diversión. Sí. Y entonces uno de ellos escribe así grandote Wellum. Es más, dice Werlum, ¿no? Sí. Werlum. Y lo pone así como grandote. Y después del Werlum, yo que tengo mi sentido del humor y venía para acá, tenía prisa, le copio el Werlum. Entonces él se queja, dice, el grito poli, ya lo escribió Sergio, es Huelum, H-U-E-L-U-M. Sí. Tal vez nos quieres decir qué significa. Y empieza una serie de barbaridades aquí. Entonces, porra, a la cachi cachi porra, el significado se los debo, pues solo sé del cine Goya. Y le contesta rápidamente, perdón hermano, lo de Goya es de la UNAM. Lo bueno es que Toño y Toño son fanáticos de los Pumas. No te ha leído, ¿no? Entonces empezamos aquí con si Goya es UNAM, del cine, vámonos al cine Gloria, ¿no? De ahí viene Goya, y sí, de ahí viene la porra. Y después el que participa dice, luego Cachún algo tiene de porno. Entonces, bueno, Werlum ya es una burla, estamos aquí muy divertidos, pero alguien dice, es como se pronuncia más mejormente Wellum. Yo creo que si agarramos educación, vamos a poder hablar del Estado justo que nos ha educado como debe ser, Sí. para que sí o no tengamos primero el sentido del humor, porque entendemos del Wellum al Werlum y luego del Goya al porno cachún, ¿no? Algo hay que limpiar aquí, y me parece que sí habla de educación. Pero digamos lo que tiene que ser una derivación de que esta tarde el tema es un Estado justo. ¿Está siendo justo el Estado con su población, con sus habitantes, de lo que debe hacer? Y la respuesta es hoy sentimos que no, hoy. Pero vamos a repetir la fecha, ¿no? Es octubre 16 del 2014. Así es. Para que si este programa lo ven dentro de 10 o 15 años, un arqueólogo va a encontrar el programa, ¿no? Ojalá. Es decir, ¿cómo que? No. Hoy en esta fecha, la percepción nacional a el pueblo en este territorio que ejerce el poder a través de democracia, que es el poder de los todos, tiene la percepción de que su resultado es que el Estado no está siendo justo, porque no está rindiendo las cuentas que esperamos, porque no está dando la salud espiritual, porque no está dando la salud colectiva, porque algo está pasando en la parte educativa, porque la parte de seguridad no está ahí, y en el hacer justicia, de lo que tiene que ser enseñado, que es exactamente igual de la justicia de procurar la salud, o la justicia de si alguien desaparece tiene que aparecer, tiene que haber una explicación, no se está cumpliendo. Hoy estamos en un problema que quisiera yo pensar que vamos a reportar dentro de un mes, que está resuelto, ¿no? Porque luego, por otro lado, te voy a leer los noticieros de las últimas fechas. Empieza el día 10. Inaceptable vínculo entre autoridad y delincuentes, el presidente de la República. Algunos cuerpos en fosas no son de normalistas. Aguirre, que es el gobernador, ¿no? Sí. PGR dice que aún no se puede confirmar quiénes son. Alumnos de UNAM anuncian paro martes y miércoles por normalistas. Desaparecen 2 hermanas en Iztapalapa. Normalistas incendian Palacio de Gobierno de Guerrero. Graban a policías de Cuautitlán sembrando droga joven. Sí.
En primeras fosas no hay normalistas, PGR. Marchas generan caos en DF. Sí. No toleraré policías abusivos. El edil de Cuautitlán Izcalli. Caso Iguala, una prueba donde no habrá impunidad, presidente de la República. Graban a policías de Catepec secuestrando. Oye, es que todos los días hemos tenido una pésima noticia. El Estado no está siendo justo. Mi alma se encuentra incómoda. Sí. Y parecería que el alma de que nos honran escuchándonos en la televisión, y si después quieren volver a escuchar el programa, por favor háganos propaganda, que nos vean por YouTube, ¿no? Claro, claro. Anda hecha comercial, diga así. Cobren conciencia de que estamos en la posición necesaria de alerta. Pero no sé en qué momento vamos a tener que poner nuestro granito de arena de actuar. Y la actuación tiene que ser comentar esto, escribir sobre ello, a lo mejor en Facebook, salirte a la calle, acompañar muchachos en perfecto orden, para que se vea que hay muchísima gente que va con su demanda, o que te desesperes si quieras pintarrear un camión, ¿no? O quieras agarrar a un policía, o quieras encontrar a alguien que te la pague. ¿Por qué? Porque como no hay justicia, me voy a empezar a hacer justicia yo solo, porque no puedo esperar a que me toque el turno que me hagan justicia como sociedad. Y ya no es que me hagan justicia a ver si aparece mi coche robado. Es que me hagan justicia diciendo lo que está pasando en mi país. Y los noticieros de todos los días están diciendo, ¿no? Sí. Isabel, ¿llegamos al final del programa? Bien. Ernesto Pirch, Jesús Zapata, estrella del programa. dueño del programa. ¡Feliz cumpleaños! Que estés bien. Muchas gracias. 5 años ya, fíjate. 5. 5 Y años. yo apenas 22 programas, qué bárbaro. Fíjate, ya 22, Sí, ya sí. 22 programas. Sí, me has tolerado aquí 22 veces. ¿Cómo Y ves? ya hay otros 2 perdidos. Pero solo puedo... Mira, en este país donde Papelito habla, si se van ustedes a YouTube, solo hay 22 apariciones mías. Pero otras 2, las 2 primeras que vienen aquí, que están extraviadas en algún lugar. No hay justicia. No hay justicia. Para el paso que perdí mis programas. Eso. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes. No se vayan porque regreso con ustedes con nuestra siguiente invitada. Gracias, Ernesto. Gracias, Isabel. No se lo pierdan. Buenas Gracias. tardes. Isabel, gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.